En el episodio 389 de Hilando Fino Daily os voy a hablar del método Maffton, un método para entrenar y para competir y rendir a muy bajas intensidades. Venga, vamos al lío. Buenos días, tarde o noche familia, bienvenido al episodio 389 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 18 de septiembre de 2019 y como siempre te digo, puedes entrar en hilandofino.net. Ahí en la página principal vas a tener acceso a todo el contenido que tengo dentro de la academia, tanto a los cursos, planes, a los recursos que también hay existentes y también y sobre todo al podcast privado que últimamente estoy intentando potenciar bastante, puesto que creo que es una forma de adquirir conocimiento y de aprovechar el tiempo escuchando podcast y no viendo un vídeo o leyendo un texto que al final sé yo que es más complicado que la gente haga eso. Creo que el audio es un formato mucho más consumible. Bueno, vamos con este episodio que el otro día estaba en el grupo de Telegram hablando con algunos oyentes y uno comentó justo el método este del que quiero hablar hoy, el método Maffton. Y bueno, yo la verdad es que no lo había escuchado en mi vida, no lo había oído hablar nunca y tenía total desconocimiento de él. Pregunté un poco sobre qué iba y tal, y bueno, y me anoté el título de el título del método, sí, para poder hacer un episodio en días posteriores. Y aquí estoy con él. La información que os voy a dar ahora va a ser iba a decir de dudosa calidad, pero al final, cuando tú quieres saber de forma rápida de lo que va algo o qué significa algo, pues al final pones en Google pones en Google el nombre y lo primero que te aparece, pues de pillar la información. Y la información la he obtenido de la revista Sport Life. No digo que es una revista mala, pero sí que, en ciertos momentos, deja un poco que desear con titulares un poco sensacionalistas y con, contenido al final que va enfocado a mucha gente y que lo que intenta también es vender visitas dentro de su página web. Entonces es normal que pongan contenido de muy fácil digestión, ¿no? Y sobre todo buscando esas visitas. Bueno, como os digo, el método, en la revista Sportlight lo titulan el artículo donde lo he leído, lo titulan el método Maffton, el enfoque más saludable para mejorar tu forma. Ya de hecho este título pues ya deja un poco de entrever que que a mí cuanto menos me hace dudar este tipo de títulos. Luego el subtítulo del artículo dice: vas a evitar lesiones, ganar salud, subir forma y además consumir tus reservas de grasa más eficazmente. ¿Quieres alguna justificación más para seguir el método del doctor Maffton? Pues sí que quiero alguna justificación más. Si quiero hacer mi mejor tiempo en un 5000, corriendo muy por encima o algo por encima de umbral anaeróbico, ¿me va a servir este método para ello? Esa es mi pregunta a la revista Sportlight para lanzar esta justificación que ellos dan, ¿no? Bueno, creo que realmente hay que criticar un poco todo lo que vemos y dudar de todo lo que vemos. Y es lo que yo voy a hacer en este episodio. Como os digo, cuanto menos ese tipo de publicaciones me hacen dudar. Y no me he quedado solo ahí, ¿vale? He leído de forma rápida el artículo para un poco empaparme de lo que era el método. Luego he estado leyendo otros blogs de atletas y demás que lo han usado. Y ya pues más o menos tengo una idea general de lo que va este método. También os digo que posiblemente me columpie en algo porque debería haber hecho a lo mejor una búsqueda un poco más exhaustiva, pero básicamente todo el mundo venía a decir lo mismo en cuanto al método, en cuanto a su forma de aplicarlo y demás. Entonces, creo que tampoco hace falta profundizar muchísimo más. Se trata de un método que usó su creador, Phil Maffton, con Mark Allen. Mark Allen es uno de los pioneros en el triatlón de larga distancia, posiblemente sea el triatleta de larga distancia, pues yo diría que más famoso de la historia. Ganó 9 medallas en Hawái entre los años 1983 y el año 1995, y ganó 6 oros en sus últimas apariciones. Entonces, os podéis hacer una idea de la calidad de este corredor. Y parece ser que fue su entrenador Maffton y utilizó su método de entrenar a muy baja intensidad, que es lo que os voy a explicar ahora. Lo explica todo en su libro,
Su libro se llama, a ver, que lo voy a traducir del inglés porque creo que en español no está, el gran libro con la competición y el entrenamiento en resistencia, en deportes de resistencia. Bueno, os dejo un enlace a Amazon por si queréis echarle un vistacillo al libro, está en inglés como os digo. Y básicamente consiste el método en que tú a la cifra, una cifra mágica que da de 180, le restas tu edad, ¿vale? Y ese sería tu tope máximo de pulsaciones a partir de las que tú no debes de pasar a la hora de entrenar. En mi caso, por ejemplo, por hacerlo más gráfico, serían 180 en menos 35 años que voy a cumplir el próximo domingo, por cierto, pues serían 145 latidos por minuto. Pues yo no debería de pasar de esa cantidad de pulsaciones, ¿vale? El método también te indica algunas correcciones si, por ejemplo, eres un deportista experimentado, tienes que sumarle 5, o si tienes alguna patología cardiovascular tendrías que restarle 10 pulsaciones. Son algunas adaptaciones que se proponen, creo que hay por ahí alguna más. Y luego si eres persona joven, menor de 16 años, o anciano, mayor de 65, creo recordar, no se debe de aplicar este método. Creo que también tenía alguna adaptación o no la tenía, no lo recuerdo. Pero bueno, para el caso me da igual, si es que tampoco quiero meterme mucho en el método en sí. Lo que quiero es un poco ver la argumentación y sacar alguna conclusión interesante para vosotros y para mí también. Luego, para evaluar el rendimiento, propone algunos test por distancia, yendo a tu frecuencia cardíaca máxima aeróbica teórica, es decir, la que tú has calculado anteriormente, que en mi caso eran 145, ¿vale? Pues propone un test de 30 minutos en bici, a esos 145 latidos por minuto, y ver la distancia recorrida, o un test de 5 kilómetros a pie, o andando, por ejemplo, un test de 1 kilómetro también propone andando, aunque entiendo que aquí los test son bastante personales, es decir, tú te eliges el test que quieres y el condicionante es que tienes que ir en mi caso, a 145 latidos por minuto, ¿vale? A esa frecuencia cardíaca máxima aeróbica teórica. Este método realmente se basa en no ir rápido, es decir, en entrenar siempre a muy baja intensidad. De hecho, hay muchísimos beneficios entrenando a baja intensidad. El entrenamiento polarizado, el entrenamiento que se basa en entrenar en los extremos, básicamente hablando mal y pronto, pues se basa en hacer muchísima parte del entrenamiento a muy baja intensidad, por debajo del primer umbral, que es lo que propone este autor. Entonces, muy desencaminado no va, pero yo creo que si queremos rendir en deportes de resistencia, de menos de 2 horas de duración, de 2 horas. He dicho esa cifra de 2 horas y mucha gente se va a quedar con ese dato. Pero realmente, si queremos entrenar rápido, ¿vale? Correr rápido, por ejemplo, un 5.000, un 10.000, queremos rendir en ciclismo en una prueba con drafting, pues al final necesitamos también entrenar rápido porque hay adaptaciones que vamos a necesitar conseguir entrenando rápido. Entonces, sabemos que a baja intensidad se produce un gran aumento de la capacidad aeróbica, una mejora de la biogénesis mitocondrial, ¿vale? Ya lo estuvimos hablando en algún episodio donde hablamos del entrenamiento polarizado, pero yo creo que no podemos quedarnos ahí y que hay que buscar más cosas, hay que buscar más adaptaciones. Entonces, para deportistas de muy alta duración en sus especialidades, por ejemplo, imaginad una persona que está haciendo un ultra de 150 kilómetros corriendo. Está claro que va a ir por debajo de su primer umbral, que al final es el tope que más o menos sale cuando tú aplicas la fórmula de 180 menos tu edad. Va a salir una frecuencia cardíaca que se puede aproximar bastante a esos 145, 145 será para mí, a ese VT1, que en mi caso serían 145 latidos por minuto, ¿vale? Que a partir de ese punto nuestro metabolismo pues empieza a ir dependiendo cada vez más de los hidratos de carbono para ganar esa intensidad, ¿no? Luego, además, su método pues lo adereza con un sistema de alimentación basado en la eliminación de todo tipo de carbohidratos existentes, y más si son simples. Y bueno, ahí te pone en su página web, que también lo dejo ahí en las notas de este podcast. La página web se llama philmafton.com, escrito con doble F y con H intercalada entre la P y la I de Phil. Está en inglés, tenéis que verlo directamente para no cometer ningún error. philmafton.com expone ejemplos de comida y de platos pues que él cree que son ideales para seguir su método y para en general para una vida saludable y tener y gozar de buena salud. Además también tiene una aplicación y algunos servicios más asociados. Tiene este autor, este investigador y doctor, pues tiene
ahí su chiringuito montado en su página web, pues muy bien vendiendo su libro y demás, ¿vale? Más cosillas, bueno, se me ocurren algunas críticas a este método, así a bote pronto, que he ido desarrollando aquí, yo os las quiero exponer ahora, y seguro que habrá alguna más. Si queréis ampliarlo y demás, pues me lo ves comentando. En primer lugar, si entrenas a baja intensidad, necesitarán muchos kilómetros y horas para ir mejorando. El cuerpo tiende a economizar, nuestro cuerpo es muy sabio, y si nosotros siempre entrenamos a la misma intensidad durante mucho tiempo o baja intensidad durante mucho tiempo, al final nuestro cuerpo se adapta y necesitaremos un volumen bestial, que no está siempre en poder de todo el mundo echar tantas horas, para ir mejorando, porque si no al final nuestro cuerpo se vuelve económico, se reduce nuestra tasa metabólica y nos adaptamos. Y al final, pues yo entiendo que si tú un día corres un maratón en 3 horas 50, pues el día siguiente la siguiente vez querrás correrlo a 3:45, la siguiente vez querrás correrlo a 3:30 y así sucesivamente. Veo un método que puede ser apropiado para deportistas de ultrafondo. De hecho, a Mark Allen le funcionó. Pero claro, volvemos siempre a lo mismo, al contexto, esa palabra mágica que tanto me gusta utilizar últimamente. Tenemos que ver el contexto. No creo que Vicent Luis hubiera ganado la VTS este año entrenando con el método Maffton, ni aunque hubiera estado 10 años entrenando con ese método. Lo dudo muchísimo. Permitidme que lo dude, pero lo dudo muchísimo. Se basa en la frecuencia cardíaca y sabemos que está muy, muy condicionada por muchos factores. Y directamente, simplemente por cambiar de deporte, ya se va a ver afectada. Con lo cual, nadando, pues ya la vamos a llevar diferente. Corriendo va a ser diferente que en bici y se va a ver afectada, pues como sabéis, por muchos factores, por la hora del día, por la temperatura, por la deshidratación, por si hemos tomado algún estimulante, etc. Realmente con este método te vas a convertir en una máquina de quemar grasa a bajas intensidades. Nuestro organismo se va a olvidar del glucógeno, de su existencia y de su utilización, pues porque en primer lugar no le va a dar glucógeno, si sí que es la dieta que propone el doctor Maffton, y luego tampoco lo va a utilizar. Entonces, pues prácticamente tu cuerpo es un lípido dependiente, ¿vale? Que no digo que esté mal, pero digo que para entrenar a alta intensidad y en competiciones como las que muchos de los que me estéis oyendo hacéis, pues no os va a servir. Al final, si no utilizamos esa vía del glucógeno y de los hidratos de carbono, pues al final se va a atrofiar, ¿no? Al final el cuerpo lo que no usa se atrofia. En larga distancia, pues evidentemente se va muy lento, ¿no? Sobre todo en ultra o una persona de un rendimiento medio-bajo en Ironman, pues va a ir a una intensidad muy baja. Va a ir directamente a la intensidad a la que va a estar entrenando con este método. Entonces, pues posiblemente sí que le sirva. Y os diría, podéis utilizar este método y aderezarlo un poco con entrenamientos de alta intensidad para beneficiaros también de la alta intensidad. Pero claro, entonces ya estaríamos hablando de otro método. Esto es como decir, yo soy vegetariano y voy a ir vegetariano estricto, pero de vez en cuando le voy a meter un chubetón de ternera para que no me sea tan complicado. Pues entonces ya no eres vegetariano, ¿no? Entonces estaría haciendo otra cosa. Bueno, pues un poco básicamente eso es lo que quería comentaros en este episodio. No sé qué pensáis, sé que hay gente en el grupo de Telegram que la ha seguido y le ha ido bien, aunque me gustaría, bueno, retomar un poco el debate por ahí y que esas personas pues que vayan comentando su experiencia y bueno, y hablar del tema por ahí por el grupo de Telegram, que últimamente pues está bastante activo y lo voy a mirar directamente en directo, ahí, usando la redundancia con arte. Somos 96 miembros ahora mismo. Así que pues va genial. Nada, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones, por vuestras recomendaciones también, suscripciones a la academia y bueno, y por todo lo que os digo siempre. Nos escuchamos mañana jueves. Hasta mañana, amigos. Adiós.